Foi al rodio d'un manantial d'agües que se dicían millagroses y hasta recibió visita real, la de la infanta Isabel la Chata, que visitó aguas de Fuenpalacios, en el barrio xixonés del Llano, en coche, una auténtica expectación, en 1909. Ella iba a probar les salutíferes agües de les que se decía curaban todo tipo de enfermedades, pero de xuru que a la infanta Isabel non y contaron lo que allí, a malpenes un par de metros, ocurriera un par de años en antes. En febrero de 1907, y lo que sucedió fue que un home intentó enterrar viva a una muller. Foi nunha chaboluca que estaba al llau d'aquella fuente milagrosa de Fuenpalacios, no que güey se conoce exactamente como Cai Río Nervión, nel Llano xixonés, muy cerca del Parque de los Pericones. E aí ocurrió un fechu horrible, protagonizado por Agustín Álvarez, un conocido yoku del barrio, que ya estuviera nel manicomio nel año 1898. Agustín vivía con la su cuñada Concepción Palacios, que apellidábase igual, pero no tenía nada que ver con el próspero dueño de aquella fonte, también apellidado Palacios, ¿no? La de Concepción ya era una familia humilde, ella ya era una viuda moza y al cargo de 3 fíos y del cuñado, que pan arriba estaba yoku. Y era una familia tan humilde que ya era casi de indigentes, de probes de necesidad, que necesitaban como el agua de aquella fonte milagrosa el trabajo de Agustín y el dinero que percibía por él. Y por eso resistíanse todavía a mandarlo de nuevo al manicomio, a pesar de que los médicos decían que ya era más que necesario. En 1906 fue la última consulta médica de Agustín y los médicos siguieron insistiendo en que tenían que llevarlo al manicomio, pero Concepción no quisiera, y que no podía. Y un día llegó que Concepción puso todas las cartas sobre la mesa. Agustín, acabamos, yo no puedo caltenete más. Lo siguiente que sabemos fue que Agustín y pillaron, después de una gran escandalera que atronó a todo el barrio, intentando enterrar viva a aquella mujer que da fechu estaba feria. Y estaba intentando hacerlo en el solar de la casa, en el jardinuco que tenían enfrente de la chabola. Concepción estaba feria, pero ¿estaba muerta? No estaba muerta, no, pero casi. Atacara a Agustín con una piedra de 3 kilos, colcantu, en toda la tiesta. Rompió, según certificó el mítico médico Alfredo Pico, presente en todas las autopsias de los crímenes del Xixón de entamos de siglo, la rotura del labio superior, de varios dientes, del maxilar inferior, y tuvo también conmoción cerebral. Y Agustín reconocía que fuera el su deseo acabar con la vida de la su cuñada. Concepción estaba tan grave que se le administró la santa unción, pero sobrevivió. Y ahí sí que se le encontró una causa inexcusable para encerrar a Agustín de por vida, la fechu en el manicomio. No ni bastaba con les agües millagroses que tenía el llau de casa, no, ni con eso, ni con nada. Y había que evitar males mayores, que ya los hubiera, y bien gordos. ¿Y tú? ¿Conoces de algún caso tan terrible como este? Xente que te tan yoca que tuviera que estar metido en un manicomio, o de algún lugar de agües milagroses y máxiques como aquella de Fuenpalacios. Si ya sina, cuéntamelo aquí en baixo, nos comentarios, y vémonos la semana que viene en Play Presta.